Hola, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un proyecto mundial titulado Reavivados por su Palabra. A través del mismo se invita a todas las personas que lo deseen a sumarse en una cadena de lectura diaria de la Palabra de Dios. Cada día meditar, leer en el contenido de un capítulo de la Biblia. Antes de dedicarnos al capítulo del día de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora te pedimos que nos bendigas al meditar en tu palabra y que ella impacte una vez más en nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 22 del libro de Josué, nosotros encontramos que el pueblo ya había recibido la tierra que le había sido prometida. Ya habían tomado posesión y habitado en la tierra más allá del río Jordán. Ahora nosotros podemos leer desde el versículo 4 en adelante. Ahora que Dios les ha dado el reposo como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a las tierras de las posesiones que Moisés, siervo de Jehová, dio al otro lado del Jordán. Regresen a las tiendas, vuelvan al campamento. Solo tengo un mensaje especial y me gustaría que ustedes consideren ese mensaje. Vamos a desgranar el mensaje tal como está en la Escritura. Solamente que con diligencia cuiden de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Este mensaje tiene varios puntos que nosotros vamos a desgranar. El primero dice, cuídense de cumplir el mandamiento y la ley que Dios les dio. Porque hay bendición en cumplir con el mandamiento y con la ley de Dios. O sea, la primera indicación es, por favor, respeten el mandamiento, la ley de Dios. Una ley que no está hecha para salvarnos, porque quien nos salva de la esclavitud del pecado y nos libera del Egipto espiritual es la muerte y la sangre de Jesús. Pero una ley y un mandamiento que fueron dados por Dios como base y norma, regla de conducta de nuestra fe y de nuestra práctica. Primero, entonces, sean diligentes en cumplir, respetar el mandamiento y la ley de Dios. En segundo lugar, amen a Jehová vuestro Dios. Cumplir la ley y amar a Dios. Cuando el Evangelio según San Mateo iba a resumir la ley, lo iba a resumir precisamente en esto. Dice que toda la ley y los profetas depende de amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda la mente, con toda la vida, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Es que no hay obediencia y respeto a la ley y a la voluntad de Dios sin amarlo. Como tampoco amamos a Dios y al prójimo si no respetamos su ley, su palabra y la voluntad expresada en sus mandamientos. Entonces, primero, respeten el mandamiento y la ley de Dios. Segundo, amen a Dios. Tercero, anden en todos sus caminos, guardando sus mandamientos. Y antes de seguir leyendo voy a explicar estos dos conceptos. Anden en todos sus caminos, guardando sus mandamientos. Otra vez insiste por el respeto de los mandamientos. ¿Qué significa andar en todos los caminos de Dios? Cuando Jesucristo tuvo que enfrentar al diablo, al enemigo, en el desierto de la tentación,
¿Cuál fue la manera en que Jesús respondió a la tentación del enemigo? La manera fue con una declaración: escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque escrito está, fue el mensaje de Jesús. Si se trataba de recitar o de invocar lo que estaba escrito, en la otra tentación el enemigo cita una parte de la Biblia y dice: échate abajo porque a sus ángeles mandará para que te guarden. Es verdad que estaba citando una parte de la Biblia, pero no estaba citando toda la Biblia, porque el enemigo extrae palabras o frases sueltas de la Biblia para distorsionar el mensaje de la Biblia. El mensaje original que él estaba citando decía: para que te guarden en todos sus caminos. Hay seguridad absoluta cuando caminamos en los caminos de Dios. Cuando caminamos en nuestros propios caminos, no hay seguridad. Solo hay seguridad absoluta cuando caminamos en los caminos de Dios. Por eso la recomendación dice: y anden en todos sus caminos. Necesitamos andar en los caminos de Dios para tener la plenitud de la bendición de Dios. Resumo: con diligencia respeten el mandamiento y la ley de Dios, amen a Dios, anden en todos sus caminos guardando sus mandamientos. Jesús no aceptó el mensaje recortado del enemigo. No es parcialmente como seguimos la voluntad de Dios, es totalmente como Dios nos desafía a aceptar su voluntad. Y finalmente dice: los sigáis y los sirváis con todo el corazón y con toda el alma. Cuando uno sigue a Dios, lo sirve a Dios. Jesús vino a esta tierra no para ser servido, sino para servir. El servicio es el verbo que el cielo nos enseñó a conjugar a través de la venida de Jesús. Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Él no vino para ser servido, sino para servir. Servir es el verbo del cielo y servir tiene que ser el verbo de todos aquellos que quieren seguir la voluntad, el mandato, los caminos, los mandamientos y la ley de Dios. Es interesante que la obediencia viene después de la liberación. Primero fueron liberados de la esclavitud de Egipto y después fueron responsabilizados de obedecer. Obedecemos como resultado de un Dios que nos libera. Primero viene la liberación, después viene la obediencia. Primero viene la aceptación del amor de Dios, después, porque respondemos con amor a ese amor, le obedecemos. La pregunta es: ¿cuán agradecidos nosotros estamos con la liberación del pecado y la paz del perdón? La segunda pregunta es: ¿cuán comprometidos nosotros estamos con la voluntad de Dios, con los caminos de Dios, con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios? ¿Cuán comprometidos nosotros estamos en estudiar, en profundizar, en entender y en aplicar a nuestra vida? Este programa está dedicado al estudio, a la reflexión, a la búsqueda de respuestas, no solamente basados en lo que es lo principal para un cristiano, las Sagradas Escrituras, sino también el complemento que nos ayuda a expandir nuestra visión, nuestra comprensión de la palabra de Dios, que es el espíritu de profecía. Para esto tenemos el acompañamiento y el apoyo del pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Con gusto estamos juntos una vez más para reflexionar sobre los escritos de Elena de White aplicados a los capítulos de la Biblia. Sin duda, y hablando de los capítulos de la Biblia, nosotros estamos en el capítulo 22 del libro de Josué. Ya habían conquistado una buena parte de la tierra y entonces
habían 2 tribus y media que habían quedado al otro lado del Jordán, ¿no? La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Pero ellos parece que en algún momento como que no se sintieron tan responsables de continuar la lucha y decidieron volver ya a disfrutar del territorio que había sido conquistado primariamente porque ellos conquistaron primero ese territorio antes de cruzar el Jordán, ¿no? ¿En qué consistió ese peligro de haberse quedado allí al otro lado del Jordán? Elena de White lo cuenta así. Durante años habían luchado valientemente al lado de sus hermanos. Ahora había llegado el momento en que debían entrar en la tierra de su posesión. Mientras acompañaban a sus hermanos en los conflictos, también habían compartido los despojos y regresaron con grandes riquezas, con gran copia de ganado, con plata, con oro, metal y muchos vestidos. Todo lo cual debían compartir con los que se habían quedado al cuidado de las familias y los rebaños. Iban a morar ahora a cierta distancia del santuario del Señor, y Josué presenció su partida con corazón acongojado, pues sabía cuán fuertemente tentados se verían en su vida aislada y nómada a adoptar las costumbres de las tribus paganas que moraban en sus fronteras. Así que ese era el peligro por el cual ellos no estaban queriendo quedar del otro lado del Jordán. Eso quiere decir que entonces Rubén y Gad serían tentados a pensar, bueno, nosotros estamos de este lado, nos desprendemos. Y parece, el capítulo 22 nos menciona que ellos levantaron una especie de tabernáculo, una especie de santuario, un altar, para ofrecer los sacrificios como para que sus hijos no se olviden del sistema ritual que por supuesto contenía una enseñanza sobre el plan de salvación, que sus hijos no se olviden de lo que ellos habían aprendido durante el desierto. Pero parece que eso fue tomado a mal por sus hermanos y dijeron, bueno, ¿esto qué están haciendo? Tan pronto regresan, ahora ya establecen su propio sistema de culto y no puede ser, ¿no? Inmediatamente ellos gozaron de todos los despojos, o sea, ellos habían despojado a los pueblos, trajeron las riquezas, se vinieron con ganado, con mucho oro, y parece que hubiera habido un intento de independencia, ¿no? De independización. Al otro lado del río, una frontera natural, como que ya había una especie de pequeño pueblo separado, ¿no? Eso pareció minar la unidad de... Claro, pareció así como un sentimiento de superioridad, ¿no? De sentirse por las riquezas que habían obtenido, por los despojos, también por la ubicación privilegiada. Claro. Pareció así como un sentido de superioridad. Claro. Bueno, las demás tribus que quedaron a este lado pensaron, nosotros tenemos que hacer algo. Estos traicioneros inmediatamente quieren independizarse, establecen su propio estilo de culto y no quieren venir a este lado. Pronto sus hijos se van a olvidar de nosotros, vamos a hacerles guerra, ¿no? Intentaron hacerles guerra como para darles una lección, ¿no? Pero gracias a Dios, algunos dijeron, no, vamos a pedir explicación. Y ellos trajeron la explicación. ¿Y qué dice Elena White sobre cómo se solucionó el problema que casi dividió a Israel? Sí, esa situación, esa actitud, esa interpretación casi los dividió. Y Elena de White entonces continúa la narrativa de esta manera. Para responder esto, los acusados explicaron que el altar que habían construido no era para ofrecer sacrificios, sino sencillamente para atestiguar que a pesar de estar separados por el río, tenían la misma fe que sus hermanos de Canaán. Entonces, lo que querían era que se perpetuara en la memoria de sus hijos todo lo que significaba el ritual que representaba el plan de salvación para nosotros. Claro. Habían temido que en algún tiempo futuro podría suceder que sus hijos fueran excluidos del tabernáculo como quienes no tienen parte en Israel. Entonces ese altar, erigido de conformidad con el modelo del altar de Jehová en Silo, atestiguaría que los fundadores y constructores de él adoraban también al Dios viviente. Con gran regocijo, los embajadores aceptaron esta explicación
y enseguida regresaron para llevar las buenas noticias a los que los habían enviado. Toda idea de guerra fue desechada y el pueblo unido se regocijó y alabó a Dios. Los hijos de Gad y de Rubén grabaron entonces en su altar una inscripción que indicaba el objeto para el cual había sido erigido y dijeron: testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Así procuraron evitar futuras interpretaciones erróneas y eliminar cuanto pudiera ser causa de tentación. Entonces, el diálogo siempre clarifica, ¿no? Porque a veces podemos interpretar actitudes, interpretar frases, interpretar gestos, interpretar acciones, pero bueno, el diálogo clarifica. Y si alguien se equivocó y pide disculpas, ¿no? Tratando ahora de sacar lecciones para nosotros. No nos podemos manejar por interpretaciones, por suposiciones, por lo que parece. A veces es tal cual como interpretamos, pero otras veces no. Entonces nosotros necesitamos realmente ser limpios, ser honestos, ser íntegros, y en lugar de tomar conclusiones a mitad de camino, ir a fondo. Y esto se resolvió porque hubo diálogo, porque el verdadero significado de lo que aquello representaba, y se evitaron las guerras, y se evitaron las divisiones. Y muchas guerras, hablo de guerras generales, parciales, o de guerras bajo una misma casa, comienzan por una mala interpretación. Claro, una acción que es mal interpretada, mal entendida, y de pronto la cosa se agranda. Genera una reacción, Sí. Y esa reacción ya no es interpretativa, esa reacción ya es real y es contundente, y el otro va a reaccionar a esa reacción que ya no es interpretativa. Tal vez nosotros no nos damos cuenta de cuán peligroso es esto de sacar conclusiones apresuradas. Realmente cuán fácil es sacar conclusiones apresuradas y cuánto daño se puede hacer. La unidad de la nación israelita que estaba naciendo, ¿no? En sus primeros años, se vio severamente amenazada. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ir a consultar hubieran tomado de hecho las armas, ir a guerrear contra sus propios hermanos? Tal vez la historia hubiera sido muy diferente. Sí, seguro, totalmente. Pero bueno, ojalá nosotros ya no podemos modificar esa historia, ni en sus aspectos buenos, ni en sus aspectos que podría haber sido diferente. Pero lo que sí podemos es aprender, ¿no? Aprender para repetir aquello que fue positivo y para evitar, ¿no?, aquello que podría haber sido hecho de otra manera. Y cuán fácil es a veces para nosotros tomar algo que es un símbolo y convertirlo en una especie de amuleto, porque a lo mejor los de acá, los de este lado, el lado occidental, los que estaban dentro del territorio, vieron ese monumento o se noticiaron y dijeron: estos están reemplazando el verdadero culto, ¿no? Y quién sabe, más de uno podría haber dicho: ahora tenemos aquí un altar, no necesitamos, ¿no? Es muy fácil hacer un símbolo que tiene una buena intención, pero que finalmente podría no cumplir esos propósitos. Por supuesto, o sea, el fin no justifica los medios, ¿no? O sea, yo puedo tener buena intención, pero además de buena intención tengo que hacer lo que es correcto para que realmente la buena intención valga. Eso es importante. Así que no solamente alcanzan las buenas intenciones, sino que las acciones revelan las intenciones que están detrás. Hemos estado hablando de intenciones, de acciones, y a veces pueden ser mal interpretadas. ¿Cómo resumiríamos, Pastor Bruno, este consejo que hemos estado tratando? Y luego la oración. Yo digo que es del buen corazón que finalmente, es del corazón que finalmente salen, ¿no? Los pensamientos, los sentimientos se transforman en acciones. Entonces yo diría, permitamos que Jesús gobierne, que Él esté en el trono, que Él esté en el centro de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, para que desde allí sean puros y las acciones, que son el resultado de esos pensamientos y sentimientos, también continúen en esa misma dirección. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración. Señor, te damos gracias porque podemos tenerte en el corazón y en la vida, y porque tu presencia
va a garantizar que tengamos las mejores actitudes y alcancemos las mejores acciones. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.